Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué horas me vayas a ver, pero bueno, aquí estoy de nuevo para continuar los estudios que estamos llevando. El Espíritu Santo me estuvo, insistiendo en que siguiera dando las clases y bueno, ustedes saben que yo les doy video o les hablo acerca de estos estudios solamente cuando el Señor me lo indica. Y por eso, pues tardé un poquito más, ¿verdad? De lo que habíamos pensado. Pero bueno, el Señor me estuvo urgiendo desde ayer y dije, bueno, sí, tengo que darles a estas personas preciosas que ven mis videos y que están al pendiente de lo que Dios me da. Y bueno, que Dios me los bendiga. Vamos a comenzar con un canto como ya es como muy común en este espacio. Y hoy les traigo el canto que se llama La Gloria de Dios. Y dice así. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Así es, chicos hermosos. La gloria de Dios son las acciones del Señor, son las obras de Dios. Esa es su gloria, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que hay gloria del hombre y gloria del Padre, y gloria de Dios. Porque la gloria del hombre es todo lo que logra en la vida, todo lo que ha hecho en la vida, ¿verdad? Pero es diferente la gloria del Señor. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y sus maravillas, ¿verdad? No podemos negar que alguien perfecto hizo todo el universo. Y bueno, ahí está muy bonito ese tema. Pero hoy vamos a continuar con lo que estuvimos estudiando acerca de lo que es el carácter del Señor, ¿verdad? Estuvimos estudiando lo que es el Espíritu Santo y las pruebas, ¿verdad? Que nosotros en esta vida pasamos. Eso estuvo en el video número 11.
Sí, estuvimos estudiando las diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Que vimos. Pero antes de entrar en ello, pues yo quería hacerles una reflexión para que sepamos qué es lo que difiere el carácter de la religión, porque nuestro Señor Dios no es una religión. Nuestro Señor Jesucristo no vino para implantar una religión, sino que Él vino a darse a Él mismo para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Esa es la salvación de Cristo, ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias de salvación, de que Dios Padre envió a su único Hijo, Jesucristo nuestro Señor, para traernos la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual vino. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino, pero que los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor es el camino, es la verdad, es la vida. ¿A qué vino nuestro Señor Jesús? Vino a salvarnos. ¿De qué nos iba a salvar? De la muerte y condenación eterna. Que mucha gente piensa que solamente vamos a morir en este cuerpo físico, y los ateos dicen, después de este cuerpo físico no hay nada. Y los creyentes, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, sí hay vida después de la muerte. Pero esta vida difiere en dónde la vas a pasar, ¿sí? En esta vida aquí en la tierra nos ayuda a saber o decidir en dónde vamos a vivir nuestra eternidad, si dentro de Dios o fuera de Dios. Y el estar fuera de Dios es lo que la gente le llama infierno, ¿sí? Porque fuera de Dios existe el caos, fuera de Dios existe el crujir de dientes, existe el terror, existe todo lo que para ti es un infierno, ¿sí? Es algo horrible, existe fuera de Dios. Y nosotros no conocemos lo que es estar fuera de Dios, porque la Biblia nos enseña que a los buenos y a los malos para todos sale el sol, ¿verdad? Y mientras estamos con esta vida, ahorita en vida, hermanos, en vida, es cuando nosotros tenemos que decidir entregarle la vida a Dios, entregarle la vida a Jesucristo, decidir, ¿verdad? Seguirlo a Él y no a las corrientes de este mundo, ¿verdad? Y bueno, entonces el Señor, cuando tú le entregas la vida a Cristo, Él te da de su Espíritu Santo. Tú le dices sí a Dios y Dios te da de Él mismo, te da su Santo Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Que era lo que hemos estudiado en los videos anteriores. El Espíritu Santo es la esencia de Cristo, es el carácter de Cristo. La esencia de alguien es lo que verdaderamente es la persona. Eso es la esencia de alguien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el corazón de alguien, ¿verdad? Es su verdadero yo, es su verdadera esencia, es su verdadero ser. Entonces Jesús manda de su Espíritu Santo, de su verdadero ser, manda su corazón, ¿verdad? Para nosotros. Por eso es el corazón de Cristo, el que viene a nuestro corazón. Y entonces nosotros le cedemos nuestro lugar, porque eso es lo que significa entregarle la vida a alguien. Cuando tú le entregas la vida a alguien, ya no decides por ti, que era lo que sucedía en el Edén con Adán y Eva. Ellos estaban entregados a Dios. No decidían la vida por ellos mismos. Dios les dio tareas para que ellos hicieran, ¿verdad? Por ejemplo, a Adán le tocó ponerle nombre a todos los animales. También le tocó labrar el huerto, cuidar el huerto, ¿verdad? Para que todo estuviera hermoso en el jardín. Eran las labores de Adán, ¿verdad? Y a Eva
ser ayuda idónea de Abraham. Que si, perdón, que Adán, si Adán le decía, pásame la pala, la pasaba Eva, ¿verdad? Dame la escoba y se la pasaba. Y esa era una ayuda idónea. O ayúdame a barrer aquí y Eva lo hacía, ¿verdad? Entonces eso es ser ayuda idónea. Y eso es lo que ellos hacían en el huerto del Edén. Pero entonces vino ese enemigo de Dios llamado serpiente diablo, ¿verdad? Vino y ¿qué sucedió? Pues engañó a Eva, ¿verdad? Y luego Eva fue y convenció a su esposo. Y es la misma situación que sucede desde aquel entonces en este tiempo, de que Dios dice algo para sus hijos o para las personas que le entregamos la vida a Cristo, para los creyentes en Jesucristo, Dios dice algo y siempre la serpiente antigua llamada diablo va a tratar de que nosotros no logremos aquello que Dios dijo, ¿verdad? Y nos puede meter en tentación, nos puede meter en problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque no quiere que alcancemos ese propósito que Dios tiene por haber hecho a toda la humanidad. ¿Y cuál era el propósito de Dios para crear a toda la humanidad? Tener una relación personal con todos. Dios quería hacer una grande familia donde Él fuera el padre y nosotros sus hijos, ¿verdad? Pero el enemigo, pues lógicamente celoso y envidioso, no quiere que se logre hacer esto. Y por ello influencia a los seres humanos desde el ámbito mental. El enemigo siembra palabras en tu mente, ideas en tu mente, es un espíritu que siembra eso y nosotros, por consecuente, si no conocemos a Dios o no le hemos entregado la vida a Dios, terminamos haciendo o creyendo las mentiras de ese enemigo. El enemigo dice la Biblia que es el mentiroso, ¿verdad? Es también roba, que te roba todo y también viene con el afán de destruirnos, ¿sí? Pero para eso vino el Hijo del Hombre, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y por eso es importante distinguir entre lo que trajo Dios para nuestra salvación y lo que el hombre inventa para su creación o recreación, ¿sí? Entonces el hombre, el ser humano, es el que ha inventado las religiones. Y Dios no vino para hacer una religión, sino que Dios vino para ser Él en nosotros, para darnos de su esencia, para ser a imagen de Él, porque imagen de Dios nos ha hecho. Imagen en el griego significa carácter, ¿sí? Entonces dice la Biblia que fuimos hechos a imagen de Dios, ¿sí? Varón y hembra nos creó. Esto nos está hablando de que el Señor no es ni solamente varón ni solamente hembra, sino que Él es espíritu, pero es una esencia que tiene las dos características maravillosas, ¿sí? Él es padre y madre a la vez. Y esto nos lo refiere un nombre de Dios que se llama El Shaddai. Eso es, perdónenme si no lo pronuncio bien, pero así dice, ahora sí que textualmente Shaddai, y es ese género del Señor que no tiene género, Él no tiene género, ¿verdad? Pues por si alguien lo quería saber, ahí está. Y bueno, entonces, ¿en qué difiere el carácter de la religión? El carácter no es una religión, el carácter trasciende a todas las religiones y es una norma universal que Dios escribe en el corazón y en la conciencia de cada persona. Cuando Dios nos hizo a su imagen, Él puso en nosotros la capacidad de reconocer nuestras necesidades de su carácter, es decir, del carácter de Dios. Por esto, cuando Adán y Eva pecaron y sus ojos fueron abiertos a su desnudez, no tuvieron
necesidad de que se les advirtiera de su inmodestia. Ese conocimiento fue el resultado natural de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, ellos, al estar en la presencia de Dios, no podían engañarse a sí mismos diciendo, no, pues no he hecho nada malo, ¿verdad? Porque está esa conciencia, y cuando la conciencia está saludable y entra en la presencia de Dios, se revela todo aquello que no viene de Dios. Entonces, cuando ellos pecaron, haga de cuenta que cayó como un manto de maldad encima, ¿verdad? Y de oscuridad y todo eso. Pero cuando Dios se acercó a ellos, inmediatamente reconocieron lo malo. Y eso es lo que sucede cuando tú le entregas la vida a Cristo. Nosotros poco a poco vamos abriendo nuestros ojos a la verdad. Y cada vez que nosotros buscamos a Dios en oración o leyendo la Biblia o pasando un tiempo de alabanza, cantándole a Dios o de alguna de esas maneras, ayunando también, que es otro de los ejercicios espirituales, como que nuestro espíritu se afina más a la presencia del Señor y a la voluntad de Dios que a lo de nosotros, a lo que nosotros queramos como carne, ¿verdad? Como humanos, como seres humanos. Y bueno, pues eso era lo que les quería enseñar acerca de la introducción a este tema. Hoy vamos a ver el poder del Espíritu Santo, cómo podemos nosotros vencer esas pruebas tan tremendas que en la vida suceden, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer un poquito retroceso hacia lo que estudiamos en el video número 11, ¿verdad? Uno antes del último, porque el último les hablé de mi testimonio, porque no les había hecho videos, recuerdan que estuve enferma. Pero en el anterior, en el 11, en el video número 11, es donde aprendimos que existen pruebas que Dios permite, porque eso hace que nosotros seamos templados en nuestro carácter, ¿sí? El Señor viene y quiere ver, puesto que Jesús es el primogénito de la creación y Él es espíritu, y cuando le entrega la vida a Él viene a morar en tu corazón. Ya quedamos que el Espíritu Santo y el Espíritu de nosotros se hace uno cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo. Y eso lo hace Dios, no nosotros. Entonces lo hace el Espíritu Santo y se vuelve uno con nosotros, y entonces nuestro Padre Dios, Dios el Padre, comienza a ver la imagen de Cristo en nosotros. Y vamos siendo como un bebé en Cristo, un niño en Cristo, un adolescente en Cristo, hasta la adultez en Cristo y hasta la ancianidad en Cristo, sin que esto sea ahora sí que una forma de tiempo, sino más bien de conocimiento de Dios y de actitudes también. Y eso se refiere al carácter. Entonces, ¿a qué venimos a esta tierra? A ser rescatados, a ser salvados, a que lleguemos a ser hijos de Dios. Para eso nacimos en esta tierra, para llegar a ser hijos de Dios con un propósito eterno que Dios tiene para cada uno, y que alcancemos la estatura, esto es decir, la madurez de Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro hermano mayor, por así decirlo, ¿verdad? Y después, pues todos juntos, estar viviendo por la eternidad con Dios. Eso es el propósito de toda esta salvación, ¿sí? Y bueno, entonces estuvimos estudiando acerca de las pruebas, ¿verdad? Vimos que hay pruebas de fuego, que son aquellos impulsos repentinos como la ira, la lascivia, y estas pruebas solo son apagadas por el escudo de la fe. Esto viene en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, y también en Efesios capítulo 6 versículo 16. También hay pruebas que nos hacen ver nuestras limitaciones físicas, como son los defectos que menguan la fuerza
de nuestra, ahora sí, de nuestra identidad, porque eso nos puede menguar la fuerza, o también de nuestra salud, nos pueden llegar a debilitar alguna enfermedad que venga a nuestra vida, ¿verdad? Algo, algún accidente. Estas también son pruebas y son pruebas de limitaciones físicas. Esto nos lo dice Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10, donde dice Pablo: me alegro de ser débil y de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades para ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer fuerte? Reconocer que nunca vamos a llegar a ser dioses, pero sí vamos a tener la imagen de Dios en nosotros, su carácter, ¿verdad? Y es algo muy bonito. Ahora, otro tipo de pruebas es los reproches, como son las burlas, los desprecios, los rechazos, que dan como resultado el vivir conforme a la palabra de Dios. El mundo odia a las personas simplemente porque son diferentes, chicos, ¿sí? Hay mucha gente que sí le gusta a la gente que es diferente y los llegan a admirar. Ahí lo podemos ver como con los artistas, ¿verdad? Que hay hasta club, ¿verdad? De seguidores de algún artista. ¿Verdad? De los fans. Entonces hay gente que sí le gusta que otra persona sea diferente y los admira y hasta quisiera ser, pero por lo regular, dentro de la iniquidad del mundo y manejada por el diablo, manejada por el enemigo, lógicamente que no nos va a querer, que no le va a agradar que nosotros seamos diferentes a todo el mundo, ¿verdad? Ahora, otra prueba también que es común ver son las presiones, presiones de la vida y las responsabilidades diarias, chicos. Estas también son pruebas que calibran nuestro carácter. Todas las pruebas Dios las permite, ¿sí? Todo esto Dios lo permite precisamente porque es necesario que nosotros llegamos a ser templados. Nos explicaba una vez un predicador que cómo se hacían las espadas. Dice que las espadas pues son de hierro y que las meten al fuego para darle forma a la espada y luego la meten al agua. Y entre el fuego y el agua se va templando el metal, se va haciendo templado y se va haciendo más duro o más fuerte conforme a para lo que la quieran esa espada, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Y así pues nosotros también dicen que somos presionados por el mundo con diferentes responsabilidades diarias para que el temple del carácter de Cristo salga a la luz. Pero esto, cuando la persona no le ha entregado la vida a Cristo, lo que viene a suceder es que se deforma el carácter original, ¿verdad? Que Dios ha puesto en todos los seres humanos, ha puesto de su misma esencia, pero con el pecado se deforma y ahí es donde dicen que la gente se le cauterizó la conciencia. Tiene una conciencia cauterizada. ¿Qué significa eso? Es como cuando te haces una cortada que te queda la herida, después cuando sana esa herida, queda la piel como con un bordo. Eso se llama conciencia cauterizada, ¿verdad? Como una cicatriz, que está ahí la marca, pero ya no tienes dolor en esa área. Te tocas ese pedacito de carne que fue herido y ya no sientes nada. Y así es el pecado, por eso el enemigo es tan arduo en provocar problemas y todo eso, para que tu conciencia se vaya insensibilizando y después a lo bueno lo llames malo y a lo malo lo llames bueno, porque ya no disiernes entre el bien y el mal. Tu conciencia se cauterizó. ¿Sí? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo cuando viene en nuestra vida, que le entregamos la vida a Cristo, el Espíritu Santo te vuelve a hacer sensible
a la palabra de Dios, sensible a la voluntad de Dios, a la presencia del Señor, para que vuelvas a ser esa original imagen que Dios quería para cada uno, ¿verdad? Y bueno, entonces hay pruebas de persecución también. Si dice, son acciones de personas cercanas, ya sea conocidas o no conocidas, que hacen hasta lo imposible por hacernos la vida miserable. Sí, esto es muy importante saberlo, porque si te predican a ti el evangelio y te dicen que al entregarle la vida a Cristo ya no vas a sufrir de problemas y que todo va a estar bien, pues sería una mentira, porque nuestro Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces el Señor no quita toda esta problemática del mundo, porque precisamente lo que Dios quiere es formar ese carácter de Cristo en nosotros. Sí, para eso se necesita pasar pues infinidad de pruebas y muchísimas presiones para poder alcanzar esa altura de madurez en el carácter. Y eso es lo que la Biblia le llama proceso de santificación, ¿sí? Y por último, también lo que vimos fueron las angustias, que son situaciones y circunstancias que, que no resultan como nosotros esperábamos, ¿sí? Tal vez un dinero que pensábamos que íbamos a recibir en algún negocio y a la hora de la hora ese negocio no se realiza y entonces nos quedamos endeudados, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado? Muchas veces nos ha pasado a los que hemos tenido alguna empresa y después tenemos que hacer miles de pagos y cosas y quedamos endeudados o quedamos con algún problema y eso nos causa una angustia. Una angustia porque cuando ya, como volvemos al caso, cuando le entrega la vida a Cristo, te hace sensible a la voluntad de Dios. Entonces, cuando las circunstancias de la vida te encajonan y terminas en pecado o terminas en una situación que no es favorable para el nombre de Dios, a ti te duele, te lastima como si lastimaras a tu familia y realmente es nuestra verdadera familia. Ahora sí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestra familia. Y el que nosotros quedamos mal delante de las personas en el mundo, pues eso habla muy mal no solo de nosotros, sino también de Cristo. Y cuando tú ya te ha caído el 20 o te has dado cuenta de lo que es ser un hijo de Dios, pues a ti te duele muchísimo el no dar buen testimonio. Si eso es lo que Dios permitió, a eso nos quedamos en esta tierra para dar un buen testimonio de Cristo y de su salvación, pues nos duele el no poderla dar, ¿sí? Entonces eso también es angustias, pero a Dios no le perjudica eso. Sin embargo, nosotros todavía por estar en esta carne, todavía nosotros sí sentimos ese tipo de presiones y ese tipo de situaciones. Una vez me decía un maestro, no tengas tú pendiente del qué dirán de ti, Blanquita. Lo importante es qué dice Dios de ti. Y lo que dice Dios de ti está escrito en la Biblia y nadie lo puede cambiar. Porque para Dios, a la persona que le entrega la vida a Cristo, para Dios ya es una persona que es, ahora sí que es el rescate de su Hijo Jesucristo y tiene el Santo Espíritu dentro. Entonces ya el Señor se fija solo en eso, en la sangre de Cristo derramada en la cruz y de que por eso esta persona ahora es parte de la familia. No de que, fíjate qué mal quedó, ¿verdad? Qué mal me hizo quedar. No, Dios no es así, ¿sí? Y bueno, en la vida, si no nos sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí, pensaríamos que todo este mundo es una locura. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra para que en Él encontremos paz. Y note que no dije en ella. La palabra de Dios, la Biblia es Cristo, ¿sí?
Por eso dije en Él, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida, y también Él es la palabra. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos responder a las pruebas? Es lo que vamos a ver en este día, chicos. ¿Cómo podemos responder a las pruebas? Cuando no conocemos a Dios, tal vez respondemos con desesperanza o con enojo o tal vez hasta maldiciendo, ¿verdad? Imagínense a Pedro el apóstol, cuando unas horas antes le había dicho al Señor Jesús que él nunca lo negaría. Y el Señor le dijo, Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y así sucedió, lo negó una vez. ¿Eres el que andaba con ese maestro? Él dijo, no lo soy. A ti se me haces parecido, yo te vi con él. No, mientes. Y luego dijo, pero si otra persona dijo, pero si hablas como él. Y empezó a maldecir, ¿no? A decir palabrotas para que vieran que no era como Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, que no nos pase eso a nosotros, chicos. Nosotros también tenemos que tener esa conciencia, esa conciencia. Cuando se le ha entregado la vida a Cristo, el Espíritu Santo te recuerda su palabra y te va dando la salida a cualquier circunstancia. Pero nuestro trabajo, o sea, lo que me toca hacer a mí, es obedecer a lo que dice la palabra. Enseguida les daré las posibles respuestas que enseña la Biblia para que las desarrollemos en nuestra vida, chicos. La vida cristiana no es una vida perfecta, pero sí es una vida de entrega. Existe un antes de Cristo y un después de Cristo. El antes de Cristo respondíamos a las dificultades de la vida a veces con malas actitudes, tal vez con ira, con ansiedad o con desánimo. Pero el amor de Dios nos da el poder para responder a cada situación ahora con Cristo adecuadamente. Antes de Cristo éramos necios y no sabios. La necedad del hombre se expresa en la autosuficiencia. La necedad del hombre es expresada por su mente cerrada, por su soberbia, ¿sí? Y el desconocimiento total a la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a habitar a nuestro corazón, nos va cambiando y comenzamos a ver la vida desde otro enfoque, con más amor a todo, y entre más nos exponemos a la presencia de Dios, más fácilmente podremos obedecer a Dios y ser más dóciles a las respuestas espirituales que el Espíritu Santo nos enseña según las circunstancias que vayamos viviendo. Ahora vamos a ver algunas de las formas como nos enseña la Biblia a responder en las pruebas. Número 1, hay que decidir ser agradecido. Sea cual sea la prueba que estás pasando, decide ser agradecido. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa por medio de Cristo? Significa Cristo. Se podría decir que es el Mesías esperado por el pueblo de Dios. Cristo significa la altura de conciencia espiritual que solo es comparada con el Hijo de Dios. Y Mesías se refería a un maestro de maestros. Ese título solo se le podía dar a Dios, ¿verdad? Es el maestro de maestros, Dios, o es el médico de médicos, Dios, solamente, ¿sí? Por eso la Biblia nos enseña que no cualquiera es un maestro, ¿sí? Si no es levantado por Dios, pero maestro de maestros, solamente Jesús, solamente Dios,
¿sí? Entonces un Mesías solo se les había revelado al pueblo de Dios por medio de los profetas y que sería el Salvador de todos. Entonces, por medio de Cristo significa hacer un alto en nuestros problemas, orar a Dios para que Él nos dé la sabiduría para poder reaccionar y hacer lo que tengamos que hacer, como lo haría Jesucristo nuestro Señor, nuestro Mesías. Ese es el punto número uno, chicos. Entonces, darle gracias a Dios en todo y hacerlo, pensar, detenernos a pensar. Señor, te doy gracias por esta situación que estoy viviendo, pero quiero saber cómo tú la resolverías. Ahora, la Biblia dice que Dios no permite una prueba sin una salida. Cada prueba tiene una salida y nosotros tenemos que tener la sabiduría para encontrar esa salida. Y si no la tenemos, por eso podemos orar y pedírsela a Dios. Dice la Biblia que si nos falta sabiduría, la pidamos a Dios porque Él nos la puede dar en abundancia. Pero para todo hay que pedirlo, chicos, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, cuando éramos niños íbamos a una fiesta y servían el pastel o la gelatina y estábamos con nuestros ojitos, ay, viendo los platos a ver cuál nos iban a dar y queríamos ese pedazo de pastel más grande, pero no nos atrevíamos a pedir por educación, así nos educábamos, no ser pediches, ¿verdad? Pero con Dios no, chicos. Dios es nuestro Padre y debe de haber la conciencia de ser abiertos con Él y decirle exactamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Él lo sabe todo, pero le gusta que lo pidamos porque es una actitud de confianza hacia Él que le demostramos fe y le demostramos amor también, de tomarlo a Él en cuenta como Padre, ¿sí? Y bueno, como punto número dos es encontrar razones para gozarnos. Esa sería otra forma en cómo responder a las pruebas que vivimos en la vida. Entonces, búscate una forma de gozarte dentro de la prueba, sea cual sea la prueba. Este consejo nos los da Dios a través de la vida de Pablo. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, regocíjense en Él. Punto número 3. Otra forma de responder a las pruebas es discernir las escrituras relacionadas. Esto quiere decir que oremos pidiendo la revelación de Dios para saber cómo actuar según la circunstancia que estemos pasando. La Biblia está llena de versos que nos ayudan a ver a Dios actuando en situaciones muy similares a los que pasamos en la vida actualmente. Por ejemplo, ¿te hace falta comida? ¿Te hace falta un trabajo? ¿No tienes casa o cualquier cosa material que te haga falta? Recuerda el pasaje que dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos enseña que al buscar a Dios en la lectura de la palabra, encontramos las respuestas de parte de Dios para resolver nuestros problemas. Y hay un dicho muy común que dice por ahí, al orar, no le digas a Dios que tienes un problema muy grande. Mejor cuéntale a tu problema que tienes un Dios más grande que ese problema. Y bueno, para esta actitud del corazón, chicos, se requiere fe. Y la fe es la sustancia que se requiere para que los milagros de parte de Dios se manifiesten en nuestra vida. Entonces, si tú nunca has visto un milagro y te gustaría verlo, pues es esto, chicos, es en el momento en que tú estés en la prueba que tú pidas al Señor la sabiduría para ver la salida y Él haga que tengas fe en tu corazón creyendo que esa respuesta que el Señor te ha dado por medio de su palabra, se va a hacer realidad. Y entonces a esa fe se le responde el milagro o se le corresponde el milagro, ¿sí? Entonces es algo muy bonito.
Punto número 4. Otra forma de responder a las pruebas es clamar a Dios cuando sea necesario. Hay una alabanza que dice: ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y el Salmo 50:15 dice: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice Dios. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, y yo antes pensaba que esto se refería a que hiciéramos algo en nuestras propias fuerzas. Con esto demostraba a Dios que tenía fe. Pero la fe que Dios busca es que simplemente creamos en Él, chicos, y que pongamos nuestra atención en Él, en su palabra, que lo alabemos en nuestro corazón con cánticos de alabanza, y si estamos muy angustiados, que clamemos a Él con todo el corazón, incluso con gemidos o con lágrimas, incluso sin palabras, porque el Señor entiende el corazón. Pero lo más importante es no pecando, es decir, no culpando a Dios de lo que estamos viviendo, no renegando de lo que estamos pasando, no desesperándonos y frustrándonos porque ya queremos que el Señor nos saque del problema, ¿sí? En estos días escuché una enseñanza que decía que la actitud es muy importante como seres vivos espirituales que somos. Tenemos la capacidad de formar los ambientes de nuestra vida. Y si tú vives reaccionando de una forma nociva o negativa a todo lo que vives, tu ambiente se forma tóxico. Y esto envenena toda tu casa. Y en lugar de que vivas en paz, vivirás en guerra con todo el mundo. Y así no podemos ver frutos buenos en nuestro ambiente o en nuestra vida. Y hay un dicho que dice en el mundo que el que anda con lobos, aullar se enseña, ¿verdad? Pero qué mejor sería andar con Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Poco a poco seríamos transformados en la imagen de nuestro amado Señor, ¿no creen? Y Él mismo se denomina, nuestro Señor dice que Él es manso y humilde de corazón. Y que todo lo que tengamos alguna carga, que vayamos con Él y que se la entreguemos, ¿verdad? Esa es la recomendación de nuestro Señor Jesús, de Él mismo. Y por último, otra forma de enfrentar las pruebas es siendo celosos de buenas obras. Aquí celoso no se refiere al pecado de los celos, sino más bien a ser cuidadosos por hacer buenas obras que no permitiremos ni daremos el lujo de ser vencidos de lo malo, sino que venceremos con el bien el mal. Esto está en Romanos capítulo 12, versículo 21. Entonces, si tú estás cansado de que te hagan cosas malas o eso, tú responde con cosas buenas. Responde con cosas buenas y lo que tú estás sembrando en esas áreas va a ser cosechado más adelante en tu vida. Como conclusión, a medida que pasemos las pruebas del Espíritu, experimentaremos el poder de Dios actuando en nuestra vida, ¿sí? Y para ello está Segunda de Corintios capítulo 12, y yo sí quiero leérselas estos versos porque se me hace muy bonitos para dar por terminado este estudio. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es 2 Corintios 12:9. Otra: si soy vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de Dios Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y por último, Romanos 8:17 dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos un día glorificados, ¿verdad? Entonces es algo bien hermoso. Y bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Espero próxima semana poderles dar otro estudio, pero antes de despedirme, yo quisiera preguntarles si, o más bien quisiera darle la oportunidad para aquella persona que por primera vez está viendo un video como este y le gustaría entregarle la vida a Cristo. Si es así, permíteme orar por usted y dirigirlos en esta oración. Repitan después de mí. Señor Jesús, en este día yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios. Creo y confieso que al morir en la cruz del Calvario te llevaste todos mis pecados. Y por tu salvación ahora puedo tener entrada en la presencia del Padre. Creo y confieso que al tercer día resucitaste y con ello resucitaste y con ello venciste la muerte. Y como tú venciste, creo que yo también venceré. Por favor, anota mi nombre en el libro del Cordero y ahora espero con amor tu próxima venida, como nos lo anunciaste. Muchas gracias. Amén. Así es, chicos hermosos, pues espero que les sirva este estudio, que es de grande bendición para mi vida y también ustedes son de grande bendición y espero que todo esté saliendo bien en sus vidas y que estén aprendiendo mucho. Recuerden orar a Dios diario o cantar a Dios alabanzas o leer la palabra de Dios. Cualquiera de estas disciplinas espirituales te acercan más al Señor y te das la oportunidad de conocer qué tan maravilloso es nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Les mando un beso y un abrazo en el nombre de Jesús y nos vemos próxima vez. Hasta luego.